Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar unos 2 minutitos, un minuto, a que sus compañeros puedan ingresar para empezar la clase. Ya. Mm, Buenas noches. Vamos a dar la clase del día de hoy. El tema de hoy es cesárea. Ya. Bueno, las anteriores clases, el tema era parto. Es una de las vías por la que nosotros vamos a interrumpir el embarazo por vía vaginal, pero también tenemos una opción que nosotros tenemos, que es interrumpir el embarazo mediante una operación cesárea, pero las cesáreas tienen que tener una indicación para que se pueda realizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo qué son las cesáreas. La cesárea es una intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer al feto vivo o muerto a través de una laparotomía, es decir, a través de una incisión que se hace en la pared abdominal, y una incisión a nivel del útero, que se denominaría una histerotomía, ¿ya? Después de que el embarazo ha llegado a las 27 semanas de gestación, ¿ya? Esa es la definición cuando nosotros hablamos de una cesárea. Es una intervención quirúrgica. Como les había mencionado, hay indicaciones para hacer cesáreas que vamos a ver más adelante. La incidencia de las cesáreas a nivel mundial, se dice que hay una tendencia que va aumentando la frecuencia de las cesáreas, y esto nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, a nosotros, a nivel mundial, recomienda que de 100 mujeres embarazadas, 80%, 85% tengan que terminar el embarazo por un parto por vía vaginal, y solamente un 15 o un 20% tienen que terminar por una operación cesárea. Pero como ustedes, bueno, saben, se está invirtiendo esta curva, ¿verdad? En 1960, el 5% de los partos se hacían por operación cesárea. En 1992, este porcentaje a nivel mundial aumentó un 40%. En el 2007 a un 69% en hospitales públicos, actualmente, o privados, perdón. Actualmente este 69% en hospitales privados prácticamente debe ser un 95%. La mayoría que acuden a centros hospitalarios privados generalmente acuden para realizarse una cesárea. En cambio que en el 2006 la tasa era del 37%, pero en centros de salud de carácter público, ¿verdad? Donde nosotros teníamos que tener una indicación para realizar las cesáreas. ¿Ya? Este 37% en el 2006 actualmente prácticamente puede estar en un 55 a un 50% de operaciones cesáreas y en relación a a los partos por vía vaginal. Entonces, la tendencia a nivel mundial de que existe un aumento de las operaciones cesáreas es muy cierta, y eso hay que tener muy presente, ¿ya? Y tomar muy en cuenta, porque con las pacientes que son sometidas a operaciones cesáreas es un factor de riesgo más que nosotros le estamos incluyendo a esta paciente. Las principales causas de las operaciones cesáreas son las distocias de presentación, presentaciones pélvicas o pacientes con cesáreas previas anteriores. Entonces son las principales causas en donde los médicos han puesto este diagnóstico para justificar la cesárea. Ahora, para nosotros es muy importante, como les decía, el trato o el manejo de pacientes embarazadas no es lo mismo en hospitales públicos y en hospitales privados. En los dos, el porcentaje de cesáreas ha aumentado mucho, pero en hospitales públicos, principalmente, para realizar una cesárea, nosotros tenemos que tener alguna indicación para hacer una cesárea.
¿Ya? Y por este motivo nosotros le hemos clasificado en indicaciones de causa absoluta, indicaciones de causa relativa. Dentro de las causas absolutas quiere decir que esta paciente no puede intentarse el parto por vía vaginal. En este tipo de pacientes, la cesárea sí o sí se tiene que realizar. ¿En qué casos? En una paciente con una cardiopatía severa. Sabemos que una paciente con una que ya tiene una insuficiencia cardíaca de tipo severa, si la sometemos a un trabajo de parto, va a sobrecargar mucho el trabajo que tiene ese corazón, que ya de por sí es insuficiente. Entonces, si le sobrecargamos un trabajo de parto más el parto, entonces esta paciente no va a poder tolerar y puede tener fácilmente una falla cardíaca, ¿verdad? En pacientes con una infección de transmisión sexual como ser el herpes activa, también es una contraindicación absoluta para hacer cesáreas. Una cesárea anterior, normalmente nosotros intentamos el parto vaginal, pero siempre y cuando nosotros tengamos estemos ubicados en un centro hospitalario que tengamos quirófano al lado de la sala de partos, ¿verdad? Cosa que si nuestra paciente está con una inminencia de ruptura uterina, es decir, si el útero se está rompiendo por la cicatriz anterior, ese momento nosotros ingresamos a quirófano, ¿verdad? Entonces, pero este cesárea anterior no es una indicación absoluta, sino como estamos viendo aquí, es una indicación relativa. Pero una indicación relativa más otra indicación relativa hacen dos indicaciones absolutas. Por eso una paciente con cesárea anterior más presentación pélvica, que también es una indicación absoluta, es una indicación de cesárea. Cesárea corporal anterior, es decir, una paciente que ha tenido normalmente cuando veamos más adelante, van a ver que nosotros cuando hacemos las incisiones a nivel del útero, lo hacemos a nivel del segmento uterino. Pero muchas veces por algunas condiciones que la paciente puede presentar, la cesárea no lo hacemos nosotros a nivel del segmento uterino, sino lo hacemos a nivel del cuerpo uterino. Cuando hay una incisión a este nivel, entonces la indicación es absoluta de cesárea, porque el riesgo de que ese útero se pueda romper durante el trabajo de parto también es muy elevado. Por este motivo, una cesárea corporal anterior, es decir, que tenga una cicatriz a nivel del cuerpo uterino y no a nivel del segmento, indicación absoluta de cesárea. Hemos dicho que el desprendimiento de placenta normalmente insertada, el de PPNI, es una urgencia obstétrica que se caracteriza porque va a presentar alteraciones del bienestar fetal, se va a manifestar con sufrimiento fetal, indicación absoluta de cesárea. Una DCP, ya sea de causa materna o de causa fetal, indicación absoluta de cesárea, que la paciente tenga una pelvis no adecuada, que tenga una pelvis estrecha, o que el feto sea macrosómico, y hemos mencionado eso, ¿verdad? Entonces, una indicación absoluta de cesárea. Prolapso de cordón, es decir, que las membranas ovulares se hayan roto y el cordón se haya salido por la vagina. Entonces el cordón puede ser comprimido por la cabeza del feto y puede producir también una alteración del bienestar fetal. Entonces es una urgencia obstétrica donde nosotros tenemos que ingresar a quirófano. En pocos minutos ese feto se puede ovitar, ¿verdad? Se puede morir. Obviamente el sufrimiento fetal agudo, si hay alteraciones del bienestar fetal, indicación absoluta de cesárea. Cesárea previa y cesárea iterativa no son lo mismo. Cesárea iterativa son dos o más cesáreas, indicación absoluta de cesárea. Una cesárea previa, como estamos viendo aquí, es una paciente que sí se puede intentar parto, pero si la paciente ya tiene dos cesáreas y por este motivo se denomina iterativa, ya no se puede realizar el parto por vía vaginal. Sí o sí tiene que ser sometido a una operación quirúrgica, porque esta paciente, el riesgo de que se rompa el útero es muy elevado. Y si ustedes no han tenido la oportunidad de ver un útero roto, es muy catastrófico. El sangrado es masivo, no solamente hacia afuera, sino también hacia dentro. Los miomas cervicales, bueno, los miomas son tumores que forman parte del músculo uterino. Cuando estos miomas pueden ser localizados en diferentes partes del útero, puede ser en el cuerpo uterino, en los cuernos, puede ser en el espesor del músculo uterino o puede ser por dentro del endometrio, los submucosos, intramurales o los subserosos. Pero también hay estos miomas que se denominan cervicales y estos miomas cervicales entonces van a obstruir el canal del parto. Entonces, por este motivo es una indicación absoluta de cesárea. Situación transversa de la misma manera y la placenta previa oclusiva total,
Todas estas son indicaciones absolutas de cesárea. No podemos intentar el parto por vía vaginal. El riesgo de que se complique, que haya óbito fetal o que haya ruptura uterina, como en el caso de cesárea iterativa o cesárea anterior con presentación pélvica, entonces es muy elevado. Entonces, en estas pacientes hay que programar su cirugía entre las 38 y 39 semanas sin que la paciente desencadene trabajo de parto. Dentro de las indicaciones relativas tenemos antecedentes fetales recurrentes, es decir, que la paciente haya tenido óbitos fetales, uno, dos, tres óvulos. Entonces, en este caso, hay que tener mucho cuidado, hay que programar la cesárea para tratar de que el embarazo llegue a término, ¿verdad? Pacientes con cáncer cervical, también una indicación relativa. Las toxemias es un nombre que se da a las famosas preeclampsias que ya hemos mencionado, ¿verdad? Las preeclampsias no son una indicación relativa, no son una indicación absoluta de cesárea. Les había mencionado que la mejor vía de determinar las pacientes con preeclampsia es el parto por vía vaginal. Si las condiciones son favorables, parto por vía vaginal. Pero si las condiciones hemodinámicas maternos y fetales no son favorables, entonces la cesárea. ¿Ya? Pacientes con periodo expulsivo prolongado, pacientes con presentaciones pélvicas, ¿verdad? Sinceramente, esto de presentaciones pélvicas, yo creo que con el tiempo va a pasar a ser una indicación absoluta, ¿no? Cuando atendemos partos pélvicos, hay que saber atender parto pélvico porque ha habido accidentes donde los médicos han intentado el parto pélvico, como nosotros sabemos, en relación al feto. De todas las partes del feto, la cabeza es la más amplia, la más grande. Entonces salen los piecitos, sale la nalguita, sale el tórax, el dorso del producto, y muchas veces si no hacen buenas maniobras para atender un parto pélvico, se puede detener la cabeza ahí adentro. Y si se detiene, entonces es una urgencia también obstétrica que hay que tener mucho cuidado. Tumores pelvianos también indicaciones relativas, voluntad de la paciente y o pareja. Esto generalmente funciona en clínicas particulares, ¿verdad? En clínica privada viene la paciente con su familia, con su esposo, y ellos deciden colocar el día, la hora, la fecha, bueno, coordinando con el ginecobstetra, el lugar donde se va a realizar la cesárea. Esto de voluntad del paciente o la pareja funciona así en hospitales privados, pero en hospitales públicos no se puede solicitar que se haga una operación cesárea. Cuando hay alguna indicación para interrumpir el parto pretérmino, si son muy pretérminos, entonces a veces para evitar el trauma obstétrico de un trabajo de parto, ya sea por ruptura prematura de membranas, pero en pretérminos, entonces para evitar el trauma obstétrico en el feto, entonces mejor la operación cesárea también. La cesárea previa ya las he mencionado, si las condiciones son favorables, podemos intentar el parto. Eh, Tenemos que valorar la pelvis de la paciente, tenemos que ver que el feto no pese 500 gramos inferior a lo que pesaba el anterior embarazo y que no se repita la causa de la primera cesárea. Esta paciente con cesárea previa quiere decir que tiene ya una cesárea anterior. Ahora está con trabajo de parto, entonces en ella sí podemos intentar si cumple esas condiciones que ya les había mencionado. Que el peso aproximado del producto sea menos de 500 gramos al peso del feto anterior, que no se repita la causa de la anterior cesárea, y en tercer lugar, y lo más importante, que nosotros tengamos un hospital donde tengamos quirófano, anestesiólogo, obstetra y también el servicio de pediatría, ¿no? Porque estas pacientes pueden hacer rupturas uterinas. Entonces, si hacen rupturas uterinas, nosotros en una cuestión de minuto entramos a quirófano y sacamos al feto, ¿verdad? Entonces, por este motivo, no intenten hacer un parto a una paciente con cesárea previa en un hospital de primer nivel, donde no tengan quirófano, porque el riesgo de ruptura es muy elevado, como les había mencionado. Productos grandes, ya sabemos que son productos de más de 3.600 gramos a 4.000 gramos de peso. Entonces, en estos fetos que son grandes, podemos intentar, es una indicación relativa de cesárea. Primigesta precoz, ya menores de 18 años o mayores de 35 años, también es una indicación relativa. Placentas previas de tipo lateral, marginal o incluso la oclusiva parcial. Si es que el trabajo de parto está muy avanzado, se puede intentar el parto vaginal, siempre y cuando la paciente esté hemodinámicamente estable.
Y la ruptura prematura de membranas también es otra indicación relativa porque siempre hay riesgo de infección en nuestra paciente. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer, tienen que saber, sobre todo en hospitales públicos, porque ustedes si van a hacer una cesárea o van a tener una paciente que están viendo y hay indicación de cesárea, nosotros las clasificamos en absolutas y también en indicaciones de tipo relativa. Las absolutas sí o sí tienen que ser cesárea, no hay opción a que tengamos parto. Si ustedes se arriesgan en atender un parto a uno de estos pacientes, bueno, ahí es bajo la responsabilidad de cada médico, ¿verdad? Pero el riesgo de que se pueda complicar es muy elevado. Dentro de las indicaciones absolutas y relativas también se la han dividido en maternos, fetales y mixtas, bueno, que es prácticamente un resumen del anterior cuadro. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan esto, que esto es lo que nosotros les preguntamos. ¿Cuáles son indicaciones absolutas de cesárea? ¿Cuáles son indicaciones relativas de cesárea? Esta otra clasificación que nos dice maternas, fetales o mixtas, no la voy a tomar en cuenta para su segundo parcial. Técnica quirúrgica en relación a la cesárea. Las cesáreas nosotros lo podemos clasificar según el antecedente obstétrico de la paciente como primera. Se clasifica cesárea primera, es la que se va a realizar por primera vez la cesárea. Previa es la cuando existe un antecedente de que la paciente ya ha tenido una cesárea anterior. Hay que ver cuál ha sido la causa, hace cuánto tiempo se ha hecho la cesárea, cómo ha salido el producto. Entonces es una paciente que ya tiene una cesárea. Todo esto averiguar para ver si hay la posibilidad de que esta paciente podamos intentar el parto vaginal. Si no cumple los requisitos que yo ya les había mencionado, entonces pasamos a realizar una cesárea y no nos arriesgamos a tener un parto vaginal. Pacientes con cesárea iterativa, ya les había mencionado, es la que se practica en una paciente con antecedente de 2 o más cesáreas. Esto es una indicación absoluta. Ya no podemos intentar el parto vaginal. La ruptura uterina puede ser inminente. Incluso esta paciente no tiene que tener dinámica porque en una buena contracción que tenga se rompe el útero. Y este paciente es generalmente entre las 38 y 39 semanas ya se tiene que programar la cesárea. No solamente esto, cuando son pacientes con cesárea iterativa, hay el riesgo de que nos hagan acretismo placentario, que es lo que hemos visto en hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Entonces, estas pacientes para ser operadas tienen que tener una ecografía Doppler. Se tiene que hacer una ecografía Doppler para ver si es que no hay signos de acretismo placentario, es decir, vascularización placentaria que se introduzca dentro de lo que es el músculo uterino, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Porque muchas veces si tienen el riesgo de acretismo placentario, como sabemos, pueden terminar en una histerectomía de tipo obstétrica. También les podemos clasificar en urgente, es la que se practica para resolver o prevenir una complicación materna y fetal en etapa crítica. Ya esto puede ser en pacientes con sufrimiento fetal agudo, pérdida del bienestar fetal, placentas previas oclusivas totales, transversos, prolapsos de cordón, de Pepene. Entonces, en esto se considera urgente. Electiva es la que generalmente nosotros vamos a programar para ser realizada en una fecha determinada por alguna indicación médica y se ejecuta antes de que se inicie el trabajo de parto. Por ejemplo, una cesárea iterativa, una paciente con 2 cesáreas previas, entonces ahí nosotros tenemos que programar esa cesárea junto con la paciente para determinar la fecha y la hora a la cual vamos a intervenir el embarazo, ¿no? Generalmente antes, a las 36, 37 semanas, hacían este tipo de cesáreas selectivas y a veces se complica, ¿verdad? Entonces, mejor entre las 38 y 39 semanas, principalmente pensando en el neonato. Ahora, según la técnica de histerotomía que nosotros vamos a hacer, la histerotomía, como ustedes saben, es el corte a nivel uterino. Nosotros la vamos a clasificar como corporal o clásica, que más rato les voy a explicar. La vamos a clasificar como segmento corporal, también denominado tipo Beck, o la vamos a clasificar como segmento arciforme, que nosotros también conocemos como tipo Kerr. De estas tres, la que más se realiza en relación a las cesáreas es la tercera, cesárea segmentaria tipo Kerr, ¿verdad? Que es una incisión que se hace a nivel del segmento uterino, como les había mencionado, que les voy a explicar en las siguientes diapositivas. Ahora, esta es la incisión que se hace a nivel del útero.
corporal o clásica, segmento corporal tipo Beck y la segmento arciforme tipo Carr. Pero la laparotomía, nosotros, es decir, las incisiones que nosotros vamos a hacer a nivel abdominal son de dos tipos. Una laparotomía media infraumbilical y una laparotomía transversal o infraumbilical, que también se denomina incisión tipo Van-Stiel, ¿verdad? Son los dos tipos de corte a nivel del abdomen, de la piel del abdomen, que nosotros vamos a hacer cuando realicemos una operación cesárea. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, cada quien tiene su criterio, ¿verdad? En cuál de los dos tipos de incisiones es la mejor que se va a realizar en su paciente. Más después les voy a explicar también. Los cuidados preoperatorios, bueno, obviamente nosotros tenemos que valorar a nuestra paciente, hacemos el seguimiento de preinterrupción del embarazo. Cuando ya se ha fijado una hora a la cual se va, un día y la hora a la cual se va a realizar la cesárea, nosotros siempre tenemos que pedir una valoración preanestésica. El anestesiólogo tiene que estar enterado cuál es el tipo de cirugía, por qué se está realizando la cesárea, y el anestesiólogo también tiene que tener a la mano todos los laboratorios que la paciente vaya a tener. Y también si tiene algún factor de riesgo, obviamente. Si nosotros tenemos una paciente con cesárea un placenta previa oclusiva total, entonces el anestesiólogo tiene que saber que esta paciente tal vez tenga un acretismo placentario. Y si tiene un acretismo placentario, probablemente termine en una histerectomía. Y si termina en una histerectomía, probablemente también necesite transfusión sanguínea. Entonces el anestesiólogo se encarga de todo eso. Él tiene que estar con todo preparado para que, dependiendo obviamente de las características de la paciente, tiene que tener todo listo para evitar cualquier acontecimiento no adecuado que pueda ocurrir con la paciente. Entonces se tiene que hacer una valoración preanestésica. La valoración preanestésica no se hace en quirófano. Lo mejor es hacer siempre 24 horas antes de que la paciente sea sometida a cirugía. Si el anestesiólogo ve algún inconveniente en esta valoración preanestésica, bueno, pondrá su nota y dirá, no voy a realizar la cirugía porque no cuento con esto. Entonces, es muy importante hacer la valoración. Obviamente, en pacientes en las que estamos programando la cesárea. Pero si es una urgencia obstétrica, un DPPNI, una placenta previa oclusiva total sangrante, un sufrimiento fetal, entonces en este caso, bueno, es una emergencia, entonces justifica que se haga la cirugía en forma inmediata, ¿no? Generalmente, después de que se ha hecho la valoración preanestésica, los anestesiólogos piden un ayuno preoperatorio de 8 horas, ¿no? Actualmente han bajado un poquito, ya no son 8 horas, son 6 horas, ¿no? Eh, Esto también les vuelvo a repetir en pacientes donde nosotros estamos programando la cirugía. Rasurado suprapúbico y aseo completo con especial énfasis en la vulva y el períneo. Bueno, esto es lo que se hacía antes, ¿no? Hacíamos un rasurado de todos los vellos a nivel de los genitales externos de la paciente. Actualmente no, solamente se hace un pequeño rasurado a nivel de donde se va a realizar la incisión. Ya, entonces, esto de rasurado suprapúbico y aseo completo prácticamente ya se ha desechado. Solamente, como les vuelvo a repetir, solamente se hace el rasurado a nivel donde va a estar la incisión, nada más. La colocación de sonda Foley es muy importante porque de esta manera nosotros vaciamos de la vejiga. Sabemos que la vejiga está por delante del útero y también hay menor riesgo de que podamos producir algún tipo de lesión cuando saquemos al producto del útero, ¿verdad? Entonces, por eso una sonda Foley está indicada. Eh, es una cirugía donde nosotros tenemos que hacer un hospital de segundo nivel y un hospital de segundo nivel como requisito para ser hospital de segundo nivel tiene que tener una unidad de transfusional, ¿verdad? Es decir, que nosotros tener sangre compatible y segura para la operación cesárea. Bueno, la anestesia se hace de esta manera. Hay 3 tipos de anestesia que el anestesiólogo puede colocar a la paciente, ya sea una anestesia raquídea, una anestesia epidural o puede ser una anestesia de tipo general. La anestesia raquídea es la que más se está practicando actualmente. Es una anestesia que puede llegar a durar de 2 a 3 horas, ya, con donde la paciente no va a sentir de la cintura para abajo.
Si la cirugía va a ser un poco más grande, ya sea por miomatosis uterina o en pacientes que se van a ser sometidas a una histerectomía después de haber hecho la cesárea, entonces una anestesia epidural. Esta anestesia epidural puede durar de 3, 4 hasta 5 horas, dura un poquito más, esa es la diferencia con la Yaquilla. Ahora, en casos muy especiales se puede hacer una anestesia de tipo general, por ejemplo, en pacientes que tengan algún riesgo de que no puedan coagular en forma adecuada, como será el síndrome de HELP. Como hemos visto, pacientes con preeclampsias severas o eclampsias que han hecho un ser complicado con el síndrome de HELP. Entonces, estos pacientes, como no tienen factores de coagulación, solamente al hacer la punción puede haber que haya hematomas o hemorragia a ese nivel. Por este motivo, lo mejor es realizar una operación y la anestesia se hace con anestesia general. La recomendación cuando se hace anestesia general, sabemos que se va a dormir a la paciente. La indicación es que se tiene que sacar lo más rápido al bebé, porque el medicamento que se está administrando a la madre puede pasar muy fácilmente al feto y al feto lo puede deprimir. Por este motivo, en cuestión de 1 minuto, máximo 2 minutos, el neonato ya tiene que estar fuera, ¿verdad? Ya tiene que haber nacido el parto por vía abdominal. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno, continuamos entonces con el tema. Vamos a hablar de, bueno, la laparotomía, las laparotomías que nosotros hacemos. Esta es la mediana infraumbilical, ¿ya? Esta es la incisión que se hace por debajo del ombligo. Y la otra incisión o la otra laparotomía es la tipo Fanestiel, ¿verdad? Que se hace a 1 o 2 centímetros por encima del borde superior del sínfisis del pubis. ¿Cuál de estas dos es mejor? Bueno, si a mí me dieran la opción a elegir, la mejor es la mediana infraumbilical porque es más rápida, sangra menos, se cortan menos vasos sanguíneos. Yo en cuestión de 1 minuto, tal vez menos, yo ya estoy sacando al feto de aquí, en caso de que tenga que hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, hay menor riesgo de hematomas, menor riesgo de abscesos, por el hecho que no lesionamos vasos sanguíneos. Generalmente los vasos sanguíneos vienen de esta manera, en este sentido. Y si nosotros hacemos una fanestil, entonces vamos a seccionar gran cantidad de vasos sanguíneos, arterias, venas y también nervios. Pero siempre nosotros recomendamos que hay que cuidar mucho la estética de la paciente. Por este motivo, la que se recomienda ahora, principalmente si es que es una paciente donde no tengamos que entrar en forma rápida para sacar al feto porque se está ovitando, se está muriendo, la paciente está mal, entonces tenemos que hacer una incisión tipo Fanistel. El abdomen de la mujer es muy importante, por este motivo hay que cuidar la estética de la paciente y por este motivo también la mayoría de los ginecólogos obstetras hacemos este tipo de incisión. Ahora, si la paciente tiene algún problema, tenemos que, como les decía, un prolapso de cordón, de PPNI, una ruptura uterina, no vamos a hacer este tipo de incisión porque tardamos más en hacer la cirugía. Entonces directamente haremos este tipo de incisión, ¿no? Entonces la laparotomía medio infraumbilical, que es la que les mencionaba, la primera es esta, permite un acceso mucho más rápido al útero. La hemorragia es menor porque, como les había mencionado, no se seccionan vasos sanguíneos. Hay mayor capacidad para extender la incisión hacia el ombligo o incluso por encima del ombligo. En el embarazo se ve favorecida por la diástasis de los rectos abdominales. Normalmente durante el embarazo sabemos que en la parte anterior de la pared muscular están los músculos rectos anteriores. Estos músculos rectos a medida que el útero va creciendo se separan uno de otro, entonces mucho más fácil realizar la cesárea con este tipo de incisión. ¿En qué caso está indicado una laparotomía medio infraumbilical? En caso de urgencia obstétrica materno-fetal, ya les había mencionado, algo que pueda comprometer la vida de la paciente o de la paciente o del feto. Entonces, si tenemos que hacerlo más rápido la cirugía, esta es la mejor incisión que se puede hacer. Incisión previa en la línea media. Si la paciente tiene una cesárea anterior y es mediana infraumbilical, entonces nosotros hacemos la misma incisión. Ha habido un caso donde una paciente viene y al revisar a la paciente me doy cuenta que tenía una incisión mediana, pero también tenía una incisión tipo Fanestel. Entonces yo digo, señora, yo pensé en ese momento
Y dije, bueno, la señora tal vez ha tenido primerito, su primera cesárea ha sido una Fan Estel, y la segunda cesárea por alguna urgencia que ha tenido, el obstetra ha decidido hacer una mediana, ¿verdad? Entonces, la mediana. Entonces yo le digo a la señora, le pregunté a la señora, bueno, ¿por qué te han hecho la segunda cesárea longitudinal? Y la paciente me dice, no, no, doctor, la primera cesárea me hicieron esta mediana infraumbilical y la segunda cesárea me hicieron tipo Fanestel. Pero yo dije, no tiene lógica, ¿por qué no han hecho sobre la misma incisión? ¿Para qué hacerte otra incisión aquí? No, es que mi médico dijo que era mucho más estético. Entonces, ¿me entienden, verdad? Si nosotros tenemos una paciente con una incisión mediana, no lo vamos a hacer una fan steel, como si fuera un ancla. Entonces, lo único que hacemos es hacer la incisión sobre la misma cicatriz. Incluso hay algunas pacientes que vienen con cicatrices muy, no muy estéticas. Entonces, podemos utilizar la cesárea para sacar toda esa cicatriz y hacer un punto que, bueno, intradérmicos que generalmente nosotros hacemos para, bueno, como les mencionaba, cuidar mucho la estética de nuestra paciente, ¿no? En pacientes que tengamos una urgencia obstétrica materno-fetal, y esto es un prolapso de cordón, ya, el cordón se ha salido por la vagina, puede haber sufrimiento fetal. Pacientes que tengan síndrome de HELP, sabemos que el síndrome de HELP se caracteriza por disminución de las enzimas, elevación de las enzimas hepáticas, hay hemólisis y también hay plaquetopenia. Entonces, nosotros cuando tengamos este tipo de pacientes y tengamos que hacer cesárea, entonces mientras menos sangrado, menos vasos sanguíneos lesionemos, mucho mejor. Entonces, en este caso, la mejor incisión va a ser siempre una mediana. Pacientes que están con shock hipovolémico también de la misma manera, o pacientes que sean obesas o tengan algún tipo de trauma. Entonces, son algunas de las indicaciones para realizar una incisión mediana infraumbilical. La otra incisión, bueno, que es la más estética y la que la mayoría de los médicos intentamos cuidar mucho, es la incisión tipo Fan Steel, que se da 1 o 2 centímetros del borde superior del sínfisis del pubis, aproximadamente 5 a 6 centímetros a cada lado de la línea media. Entonces, como les mencionaba, es una incisión transversal, 2 a 3 centímetros por encima del sínfisis del pubis. La extensión promedio puede ser de 15 centímetros en total. La disección de los planos, la disección de la fascia es de tipo transversal y se extiende en sentido cefálico hasta la cicatriz umbilical, en sentido caudal hasta el borde de la sínfisis. Bueno, son técnicas quirúrgicas que, bueno, si tienen la oportunidad de estar en quirófano, entonces ahí les vamos a poder explicar un poquito. Pero es el abordaje. A ver, de afuera hacia adentro, ¿qué estructuras se cortan? Lo primero que se corta es piel. Después de la piel viene el tejido celular subcutáneo. Después del tejido celular subcutáneo viene la aponeurosis. Después de la aponeurosis viene el plano muscular. Y por debajo del músculo viene el peritoneo parietal. Y entramos a la cavidad abdominal. E inmediatamente ahí nos encontramos con lo que es el útero. Y ahí tenemos el peritoneo visceral, el miometrio y la cavidad endouterina, que sería el endometrio, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, una pregunta de examen puede ser, a ver cuáles son los planos que nosotros em, cortamos o separamos para llegar desde afuera hacia adentro. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, peritoneo parietal y directamente nos encontramos con el otro, ¿no? Entonces, son los planos que nosotros tenemos que vencer para llegar hasta la cavidad abdominal y de ahí a la cavidad uterina. Perdón. La incisión tipo Fan Steel, lo que sí en relación, en relación a lo que es la incisión mediana infraumbilical, es más estética, produce menor tensión en la línea media, en la línea de incisión, rara vez produce dehiscencia o evisceración o hernias incisionales, es mucho menos riesgo de que ocurra esto en relación a las medianas infraumbilicales, produce menor dolor porque está mucho más por debajo de lo que es la caja torácica, menor inhibición de los movimientos respiratorios,
y la deambulación por esto mismo es mucho más rápida en este tipo de pacientes. Las desventajas, como les había mencionado, que como se seccionan vasos sanguíneos que están en sentido longitudinal, mayor riesgo de hematomas. Si hay hematomas, sabemos que la sangre es buen medio de cultivo de bacterias, entonces también riesgo de infección. Puede haber, como estamos seccionando también no solamente vasos sanguíneos, arterias y venas, sino también paquetes nerviosos, puede haber parestesia genitocrural por lesión de los nervios periféricos. Lamentablemente, este tipo de incisiones en casos que se necesita, no se va a poder extender. Y también hay una cierta dificultad para que nosotros podamos visualizar los anexos cuando se utilice este tipo de incisión. Pero como les había dicho, si es una paciente que no tenemos prisa en operarle hemodinámicamente está estable, nosotros esta incisión siempre se tiene que hacer, buscando, como les había mencionado también, siempre la estética en nuestra paciente. La disección de los planos de la pared de la cavidad abdominal, les vuelvo a repetir, que puede ser pregunta de examen: piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, el peritoneo parietal, la cavidad abdominal. Ahí nos encontramos con el peritoneo visceral y el miometrio, ¿verdad? Se inicia la exploración del útero, entonces nosotros ya hemos vencido todas estas capas que ya les había mencionado, llegamos al útero. Muchos médicos colocamos compresas hacia los lados, en el lado derecho o en el lado izquierdo, en la cosera bicipital. Estas compresas nos van a servir porque absorben el líquido amniótico que va a salir cuando nosotros hagamos la histerotomía. También va, cuando nosotros hagamos el corte a nivel del útero, este útero va a sangrar y va a sangrar mucho. Y también esas compresas nos sirven para rechazar los intestinos, ¿no? Entonces, el colocado de compresas hacia los lados en ambas cosederas sirve como aislante, absorber líquido, absorbe sangre y también nos sirve para rechazar los intestinos. Entonces, eso también hay que tener muy presente con este tipo de pacientes. Aquí tenemos una incisión que está haciendo el cirujano. En este caso está utilizando un bisturí frío, ¿ya? Una incisión tipo Fan Steel, transversal infraumbilical. Una vez que ha hecho la incisión a nivel de la piel con un bisturí frío, ahora él utiliza un electrobisturí. El electrobisturí es de mucha utilidad porque de esta manera no solamente nosotros cortamos los diferentes planos, sino que también coagulamos, ¿verdad? Entonces, de esta manera evitamos que la paciente sangre más de lo normal. Entonces, se procede músculo, está separando lo que es el plano subcutáneo, el plano graso. Después llega al músculo. El músculo en ningún momento tiene que cortar. Lo único que hace a nivel de la línea media, ambos músculos estos anteriores son separados y llega a la cavidad, al peritoneo parietal, que sí tiene que ser seccionado, ¿no? Una vez abierta la cavidad peritoneal, se coloca un separador suprapúbico, que es muy importante, separador suprapúbico para poder visualizar bien el segmento. Se colocan las compresas aislantes que ya hemos mencionado para absorber líquidos, sangre y rechazar los intestinos. ¿No? Está haciendo la incisión. Un favor, ya nos queda poco tiempo para terminar esta primera parte de la teoría. Entonces voy a cortar ahora la clase y nos volvemos a ver con la misma, con el mismo link que les he mandado. ¿Ya? En 10 segunditos. Ya, doctor.